Bien, estimados estudiantes, vamos a abordar la tercera sesión, la sesión C del tema del WAC. Esta es la última y dentro del tema del WAC, en esta sesión vamos a abordar específicamente el costo de la deuda. Originalmente en la agenda habíamos dicho que íbamos a tener una primera sesión para el WAC y una segunda sesión para abordar el costo del capital accionario, el costo de la deuda, pero nos extendimos un poco en la parte del CAPEM y por esa razón decidí hacer una sesión independiente para abordar el costo de la deuda. Esa sesión va a ser muy corta. Recapitulando, la semana anterior vimos las herramientas de evaluación, el BAN y el TIR. Esta semana, durante la primera sesión, vimos los flujos de efectivo del proyecto y ahora hemos estado abordando en 3 sesiones el WAC. En la parte A de la sesión abordamos el WAC, luego vimos el costo del capital accionario y en esta tercera parte de esta sesión, que va a ser muy corta, vamos a abordar el costo de la deuda. El costo de la deuda es el rendimiento que los acreedores de una empresa piden por nuevos préstamos. A diferencia del costo del capital accionario de la compañía, el costo de la deuda de esta se observa directa o indirectamente. El costo de la deuda es simplemente la tasa de interés que la empresa debe pagar por nuevos préstamos. Esta podría estimarse como: directamente es la tasa de descuento implícita en el precio de mercado de un bono emitido por la empresa. Ya nosotros podemos calcular bonos. Digamos, si usted tiene el valor de mercado del bono, usted tiene el valor facial del bono, usted tiene el cupón del bono, ya sea la tasa cupón o el cupón. Entonces, con estos 3 elementos, usted puede introducirlos en la fórmula y su variable va a ser la tasa de descuento implícita. Esa es la tasa que debe calcular para estimar el costo de la deuda, de una forma directa. No se escucha tan directa, pero esta es la forma directa. ¿Cuál es la forma indirecta? Estimar la tasa de descuento con base a la calificación de riesgo de la emisión. La tabla de Moody's que ocupamos, ¿se acuerdan? Aquella tablita de Moody's en la que leíamos la calificación que le daba Moody's o SIP, y con base a esa calificación se le asignaba un premio por el costo, en ese caso, del riesgo país, un spread por el riesgo país. Entonces, para estimar el costo de la deuda, usted va a partir desde la tasa libre de riesgo, y esta va a ser, digamos, si sus flujos, recordemos, si el flujo tiene inflación, la tasa libre de riesgo usted tiene que agregar la inflación. Si su flujo es nominal y no tiene inflación, entonces usted puede ocupar la tasa libre de riesgo, digamos, los bonos del tesoro de Estados Unidos sin inflación. A esto usted le va a sumar 2/3 del spread del riesgo por impago del país. Esta sería aquella tabla de Moody's que vimos cuando estimamos el cálculo de los bonos. ¿Por qué solo 2/3 en este caso? Porque adicionalmente le vamos a sumar el spread del riesgo de impago de la empresa. O sea, vamos a jugar con 2 tablas, uno para el país y uno para la empresa. O sea, digamos, Moody's y SIP, ellos analizan las emisiones tanto de los países, la capacidad de los países, como la capacidad de las empresas. Entonces, como usted ya le está agregando el riesgo, digamos, de la empresa, usted ya no castiga el país de la misma forma, y por eso ya solo toma las 2/3 partes del riesgo del país. ¿Cómo estima esto el profesor Damodarán? Digamos, a través de una estimación con base al spread de los credit default swaps, de aquellos CDs que yo les comentaba, que eran instrumentos derivados que prácticamente eran seguros para bonos, unas cosas muy complejas de calcular, pero que les sirven a los académicos, digamos, para estimar promedios y poder, digamos, estimar este tipo de primas que se debe pagar por el riesgo. Pero, ¿qué pasa si mi empresa no cotiza en bolsa? Porque yo le estoy planteando como el caso ideal. Obviamente, si usted quiere hacer una evaluación de una finca aquí en Honduras, en Guatemala, obviamente esa finca no ha hecho una emisión de bonos. Entonces, en ese caso, usted va a estimar la calificación del bono de la empresa con base a la razón de cobertura de intereses. Esto fue uno de los ratios que aprendimos entre semana 4 y 5, que es prácticamente la utilidad antes de intereses e impuestos entre el gasto de interés. El ratio que a usted le dé lo va a venir a buscar a esta tablita, ¿verdad? Digamos que a usted le dio un ratio de 2.75, entonces caería dentro de esta categoría y sería similar al spread de un bono triple B. Y usted le agregaría a la tasa libre de riesgo a 2/3 del riesgo país, digamos, de Guatemala, usted le agregaría el 2.25%.
es una forma de estimar el costo de la deuda. Bueno, prácticamente ya vimos todos los componentes del WACC, ya vimos tanto cómo estimar el costo del capital accionario como el costo de la deuda. Entonces ya tenemos todas las piezas para armar el rompecabezas del WACC. ¿Y cómo se calcula el WACC? ¿Se acuerdan que yo les decía que, digamos, una forma muy sencilla es que nos dieran cocinado ya el costo del capital accionario, el costo de la deuda ajustada por el escudo fiscal, los pesos, ojalá en valores de mercado, y nosotros solo haríamos aquella multiplicación, calcularíamos un costo ponderado del capital. Pero ¿qué pasa si no nos dan esos costos, vea? Y es a lo que yo quería que llegáramos, vea, a exigirles un poquito a ustedes, y no solo exigirles, sino a tratar de abrirles esa caja negra de qué hay adentro de ese costo, tanto del capital accionario como de la deuda. Entonces, ese es el ejercicio que hemos estado haciendo durante estas últimas 2 sesiones y con esta tercera que cerramos. En el caso del costo del capital accionario, ocupamos la fórmula CAPEM, que como les digo, es la fórmula más utilizada, no es la más, digamos, es una de las fórmulas más criticadas, pero que yo lo comparaba con un Toyota Corolla, ¿verdad? Un carro, digamos, no tan lujoso, pero muy fiable, que nos sirve, digamos, para nuestro entorno latinoamericano. Yo pensaría que es más suficiente para darnos un costo de capital accionario o una idea del costo de capital accionario que pudiéramos ocupar para calcular el WACC. Y el CAPEM utiliza, digamos, 3 parámetros. El primero es la tasa libre de riesgo que podemos obtener de los bonos del Tesoro. Reitero, esta tasa libre de riesgo va a depender si estamos ocupando flujos o si estamos ocupando inflación dentro de los flujos. Si la estamos ocupando, tenemos que adicionar esa inflación dentro de la tasa libre de riesgo. Si no estamos ocupando, podemos ocupar la tasa libre de riesgo nominal que leemos directamente, que es la que hemos estado ocupando cuando calculamos los bonos, exactamente esa tasa. El segundo parámetro es la prima de mercado histórica. Y esta la podemos calcular con base al índice S&P 500. De hecho, ni siquiera la tenemos que calcular. Ustedes tienen que saber que dependiendo si quieren utilizar la geométrica o la aritmética, esta tasa va a andar oscilando entre 4.5 y 6.5%. Y finalmente, el tercer parámetro es el beta reapalancado de la empresa, que es la volatilidad de la empresa con respecto al mercado. Y este lo podemos obtener a partir de tablas. Si queremos utilizar un beta de la industria, podemos ir a la página del profesor Damodarán y leer betas de la industria. O si tenemos un proyecto, digámoslo así, muy exquisito, muy sui generis, podríamos buscar empresas que estén desarrollando proyectos similares al nuestro y que estén cotizando en bolsa. Podríamos consultar bases de datos financieras, obtener los betas de estas empresas, que por supuesto van a tener un apalancamiento diferente al de nuestra empresa. Tendríamos que desapalancarlos con aquella fórmula que aprendimos en la sesión anterior, sacar un promedio de estos betas y luego este promedio reapalancarlo con base en la estructura de capital de nuestra empresa o de nuestro proyecto. En el caso del costo de la deuda, tenemos como 2 parámetros principales. Uno es la tasa de impuestos para poder calcular el escudo fiscal y el segundo es el costo de la deuda per se. Y este lo podemos estimar de 2 formas, directa o indirectamente. La forma directa es si nuestra empresa o la empresa a la que queremos evaluar, ya sea la empresa o un proyecto dentro de la empresa, tiene una emisión en bonos, podríamos obtener el valor de mercado de esos bonos. Y con el valor de mercado de esos bonos, el valor facial de los bonos y la tasa cupón, podemos estimar la tasa de descuento implícita del valor de mercado del bono. La forma indirecta de calcular el costo de deuda es a partir de la fórmula, partimos de la tasa libre de riesgo. Igual, si estamos trabajando con flujos con inflación, adicionamos la inflación, si no, dejamos la tasa nominal libre de riesgo, más 2/3 del spread por el riesgo de default del país, es aquella tabla que ya utilizamos cuando valoramos bonos, más el spread del riesgo de la empresa. Si nuestra empresa no cotiza en bolsa, podríamos sustituir este spread por la fórmula de cobertura de interés, por la razón de cobertura de intereses, y luego utilizar la tabla que vimos durante esta sesión para estimar el spread de riesgo por la empresa.
Todo muy bonito, pero en dólares de los Estados Unidos americanos, me podrían decir ustedes. Pero yo quiero trabajar en lempiras o en quetzales, ¿verdad? Entonces, tiene dos opciones. La primera es sustituir la tasa libre de riesgo en dólares de los Estados Unidos por una tasa libre de riesgo en lempiras. Algo muy complicado, utópico, diría, porque implicaría estimar la tasa de un bono emitido en lempiras. Eso es, para empezar, uno. Y dos, que ese bono no tuviera riesgo de impago. Entonces, estamos hablando de una utopía ahí, ¿verdad? Entonces, la forma en que vamos a calcular este WACC, este RWACC en moneda local es a través de la inflación, comparando la inflación del país y la moneda en la que queremos trabajar los flujos contra la inflación de dólares de los Estados Unidos. Y aquí pueden ustedes ver la fórmula, no la voy a leer y no vamos a hacer un ejemplo ahorita, pero sí voy a dejarles dentro de la tarea un ejercicio aquí. Probablemente les dé la inflación de Guatemala para 8 o 10 años, la inflación de Estados Unidos para 8 y 10 años, les dé un WACC en dólares de los Estados Unidos y les voy a pedir que me lo calculen en quetzales, ¿verdad? Entonces es un ejercicio fácil para que ustedes vayan practicando esta fórmula y probablemente les ponga un ejercicio similar en el examen. Una pregunta final de reflexión. Si una empresa desea incursionar en un proyecto o industria diferente al core de su negocio, o sea, diferente a lo que esa empresa hace, ¿qué beta debería utilizar? ¿El beta de la empresa o el beta con un modelo de negocio similar al que se quiere incursionar? Perdón, tal vez no lo dejé muy claro. ¿Debe utilizar el beta de la empresa en el core de su negocio o el beta de una empresa con un modelo similar al que esta empresa quiere incursionar? Entonces, si quieren, pausen un ratito, razonen y piensen un poquito y luego vamos a dar la respuesta en el siguiente 2 slides. Y bueno, mi consejo, y si se fijan, yo abrí prácticamente la sesión A con este slide y la cierro la sesión C con el mismo slide. Y quiero darle como mucha fuerza a lo que vamos a decir ahorita, para que usted jamás se le olvide. Y siempre que le surja esta duda a lo largo de su carrera, espero que recuerde este slide con Ricky Ricón. Y la idea de poner a Ricky Ricón, un personaje, ustedes dirán que ridículo, que infantil, es precisamente que no se les vaya a olvidar nunca eso que les voy a decir. En esencia, el costo de capital depende del uso de los fondos, no de su origen. Y por lo tanto, esa empresa debería utilizar una tasa de descuento diferente para cada uno de sus proyectos de acuerdo a su respectivo nivel de riesgo. Eso quiere decir que independientemente del beta de la empresa, una empresa que incursiona en muchos, digamos, modelos de negocio o que tiene, digamos, muchas unidades estratégicas de negocio para tratar de conectar este tema con lo que estamos viendo en ciencias de la administración, debería tener un beta para cada una de esas líneas de negocio que refleje el riesgo asociado a cada una de esas líneas de negocio. Y con esta idea quiero cerrar las 3 sesiones. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado este tema. Les reitero, este es un tema bien complejo y espero que repitan varias veces estas presentaciones y que hagan la tarea. Y yo creo que con eso ustedes van a afianzar muy bien los conocimientos. Les agradezco mucho y les envío muchos saludos cordiales.